porque sé que tú tienes un comentario muy fuerte al respecto de eso, del litio, de un mineral que ha resultado fundamental en estos momentos para cualquier tipo de proceso tecnológico que ya es necesario en este nuevo mundo globalizado, es necesario en todo ese litio y que México tiene, pero que, según lo plantea el mismo presidente López Obrador, ambicionan desde gobiernos extranjeros hasta mismos empresarios. Lo veíamos esta semana con las declaraciones en Twitter de Elon Musk, de cómo dice que pues él está interesado en entrar junto con su compañía Tesla a la minería, a la refinación directa a escala de litio, pues dice que aunque no hay escasez, sí hay un ritmo lento en la extracción y refinación. Y esto preocupa a Daniel al pensar, por supuesto, en lo que ocurrió en Bolivia, denunciado por sus mismas autoridades, las mismas autoridades de Bolivia, el mismo Evo Morales, presidente depuesto por la ultraderecha de Bolivia, y el actual presidente Lucho Arce han denunciado que Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra, tuvo mucho que ver en esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido Daniel Marmolejo? Que mira, las reservas que tenemos en el norte de Sinaloa, perdón, de Sonora, son de aproximadamente 250 millones de toneladas, querido Toño. En un año el costo por tonelada ha crecido 800%. Entonces, si tú tienes esta capacidad de recursos a través de los yacimientos que se pueden ir desarrollando en un esquema de, obviamente, industrialización a partir de la extracción, te estarías prácticamente generando beneficios por 304 billones 750 mil millones de pesos. Esto equivale a en comparación con los activos de la banca mercantil de México, ¿sí? Si quisiéramos comparar con toda esta fuerza de bienes de la banca, equivale prácticamente a 28 veces, es decir, 11 billones. Si lo comparas con el PIB anual, te equivale prácticamente a 14 años. Los amigos de Sin Línea, el doctor José Carlos Arias, ha venido reflexionando también en este mismo sentido y se lo tendremos que decir al presidente. Respecto al presupuesto federal, estos yacimientos equivalen a 7 billones 80 mil millones, es decir, 43 años del presupuesto federal. Si lo comparamos con el monto anual en apoyos sociales, Toño, es equivalente a 610 años. Es decir, que con esto nos alcanzaría hasta para la 20T. Y si lo comparamos con el valor de del Fobaproa, que es de 1 billón de deuda, nos alcanza para pagarlo 305 veces. Quiero decirte, Toño, lo siguiente. El presidente de la República le quitó al gobierno de Sonora la posibilidad de involucrarse en este tema. Y creo que se estaba incluso alineando para esto la ex embajadora Roberta Jacobson para ver el tema del litio en Sonora. El presidente le quitó a la Secretaría de Economía la posibilidad de manejar este tema, porque detrás de la Secretaría de Economía pudieran estar intereses, por ejemplo, de Alfonso Romo. El presidente de la República asumió esto como parte de un compromiso de garantizarle el nuevo oro, el nuevo petróleo, el negocio del litio a México. Y por eso lo integra dentro de una visión de protección y de aseguramiento soberano a través de la iniciativa de esta reforma eléctrica que se va a discutir. Yo tuve la oportunidad de acercarle al presidente una propuesta de que se desarrollara el Instituto Mexicano de la Electricidad, el litio y las energías renovables, porque eso de las energías limpias es una falacia, es una mentira. Energías renovables. Toda generación de energía va a generar un determinado contaminante. Pues son renovables, no son limpias. Y esto utilizando a un instituto que existe que se llama el Instituto
de electricidad y energías limpias, es decir, ya existe. Lo que hay que hacer es cambiarle el nombre y darle ideologización y proyecto para el desarrollo del litio junto con las energías renovables y junto con la electricidad también, mediante un proyecto de investigación que ayudara al desarrollo de la industria mexicana del litio. Esta fue mi propuesta. Se lo entregué de mano a través de la gente de presidencia, porque no le puedes entregar físicamente al presidente un documento en la mano, pero allí vienen firmados 3 ingenieros mexicanos que están dispuestos a ofrecer gratuitamente su conocimiento por el bien de México. Mientras los diputados como los panistas y los priistas están yéndose contra México, aquí los ingenieros estaban dispuestos a dar lo mejor por el país. Yo no le entregué al presidente ni le leí el documento porque se iba a reunir con la secretaria de Energía de Estados Unidos ese día y revelar la información del contenido de esta carta y de esta propuesta iba a ser especular o generar especulación por parte de Estados Unidos ese día particular. Pero yo no dudo que el presidente haya leído la propuesta. Esperamos que en algún momento pueda tener respuesta, porque creo que naturalmente lo primero es el aseguramiento de este mineral, que es un mineral raro, el litio. Con toda esta lógica, a partir de esta tabla que te acabo de leer, y a partir también de que pues, se ha intentado vender a la patria con concesiones, como en el caso del norte de Sonora, a las empresas Bacanora Lithium de Canadá y a Ganfeng International de China, ¿sí? Y que ha habido una denuncia de traición a la patria contra los servidores que no son públicos, son servidores privados de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, por parte de un senador. Realmente lo que te estoy advirtiendo es que es más que claro que no les interesa a los panistas ni a los priistas la participación del 46% de las empresas privadas transnacionales en el litio, que ellos estarían enriqueciéndose de manera brutal 20 generaciones de degenerados priistas y panistas, aprovechando toda esta información que te acabo de proporcionar, Toño. 20 generaciones de desgraciados, condenados por este dedo, por este índice de fuego, porque ellos estarían vendiendo a nuestro país. 20 generaciones, malditas generaciones de vendepatrias, amparados por la posición política que tienen para querernos vender la retórica de las energías limpias que no las existen, que sean renovables, y porque no están a favor de la participación del 46% de los privados. Ellos quisieran darles absolutamente todo y que desapareciera la Comisión Federal de Electricidad. Es muy difícil que esto vaya a suceder en términos estructurales y de país, porque tenemos que hacer la defensa nacional. También nos señala esta situación que no logramos durante los procesos electorales intermedios conseguir la mayoría necesaria para garantizar las iniciativas presidenciales. Es decir, en muchos estados del país lograron operar las estrategias de la derecha para apoderarse prácticamente del Congreso. Y que nos quede claro que nos advirtieron a través de los videos Héctor Aguilar Camín, quien decía que el conflicto para ellos y el interés estaba en el Congreso. Ellos ya sabían muy claramente que el presidente de la República iba por reformas y es muy probable también que se haya filtrado información desde las secretarías, como posiblemente la Secretaría de Economía, ¿sí? Y desde otras secretarías también, a partir de que se estaban generando iniciativas. Y también se pudo haber filtrado información a través de aparatos de contrainteligencia metidos dentro de Palacio Nacional y de traidores, quienes estarían advirtiendo a los panistas de que el presidente iba a apretar las tuercas para la segunda etapa de su gobierno, para los últimos 3 años. Nos encontramos en el 4º año, ¿sí? Pero no se hizo lo suficiente por parte del partido Morena y de las alianzas de la izquierda para garantizar. ¿Y por qué digo que no se hizo lo suficiente? Porque entre la pandemia, la inmovilización, la falta de operación política y desde luego el aseguramiento
bajo los lineamientos de que era necesario proteger la segunda etapa de López Obrador y que iba a ir con todo, tener las garantías de seguridad en materia legislativa, tener la mayoría absoluta de la Cámara. No se hizo lo suficiente y se perdieron espacios. Se permitió la reelección sin valorar si los diputados que estaban en condiciones de reelegirse habían hecho un buen o un mal trabajo en sus distritos, en su comunicación política, que algunos ya tenían un desgaste quizás por corrupción, quizás porque no habían comunicado necesariamente su trabajo a los ciudadanos, por muchos factores, no todos necesariamente negativos, pero el partido debió haber decantado si la reelección tenía que suceder bajo un principio fundamental. El presidente López Obrador no está a favor de la reelección. Y no quiere decir que todos los que se reelegirían serían malos candidatos, pero lo que significó es que no se oxigenó lo suficiente el proceso político electoral que dio la actual legislatura. Entonces se perdió la mayoría, no se alcanzó la mayoría absoluta, ni siquiera se perdió, no se alcanzó. Entonces, Toño, si 20 generaciones van a condenar a este país obteniendo del latrocinio de litio, obteniendo del latrocinio de las empresas bajo la reforma de Peña Nieto, la consecuencia de su voto el próximo domingo, hemos de actuar por los desafueros, por traición a la patria. Yo estoy completamente de acuerdo. Es algo que considero, Dani, no va a ocurrir. El presidente incluso esta semana dio a conocer que en otros momentos históricos pudieron haber aplicado el 33 a un Paolo Salerno, que podrían hacerlo en estricto sentido, apegándose a la Constitución, pero que no lo van a hacer, que se respetan las libertades en México. Yo estoy convencido con lo que tú planteas. Esto es una traición a la patria por parte de esos que votarán en contra de la reforma eléctrica. Nos acabas de dar datos extremadamente fuertes de que alcanzaría con las reservas millonarias que tenemos de litio en México para 20 transformaciones, para las 20 transformaciones de México. Es algo verdaderamente fuerte y qué bueno que lo puedas poner de esa forma. Por eso es que nosotros tenemos que seguirle exigiendo a esos, pues a esos sujetos que desafortunadamente tenemos al frente de alguna legislatura por parte de, bueno, de la oposición. Y le pido